Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a hablar con Nati Sánchez, nuestra amiga y colaboradora experta en las mujeres del Antiguo Egipto. Vamos a hablar de una mujer muy especial que seguro que todos la conocéis y nada más y nada menos que es Cleopatra. Eh, esta entrevista se la quiero dedicar a una persona que se ha ido muy joven, hija de una gran amiga del mundo de la egiptología española, de Rosa Puyol. Y la vida, pues, te da cosas buenas, pero a veces te arrebata lo que más quieres. Cristina, allá donde estés, seguro que Egipto estará contigo. Este es nuestro pequeño homenaje desde la Fábrica de la Ciencia hacia ti y hacia tu familia también, por supuesto. Así que ahora os dejo con Nati Sánchez en una entrevista de la que vamos a hablar de la antigua reina Cleopatra. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve nuestra queridísima amiga y colaboradora Nati Sánchez. Muy buenos días, Nati. Muy buenos días a todos. Bueno, pues a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia ya de hace años, como recordaréis, Nati es la experta, entre otras cosas, sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Pero es la experta de la mujer del Antiguo Egipto, aquí en la Fábrica de la Ciencia. Y hoy vamos a hablar de quizás junto a Nefertiti, Hatshepsut, ¿verdad? Vamos a hablar de la mujer más influyente y más famosa del Antiguo Egipto, que es nada más y nada menos que Cleopatra. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esta mujer? Bueno, pues ya sabéis que efectivamente el tema de la reina egipcia ha sido para mí el que me fascinó más cuando yo estaba cursando el máster de egiptología y me centré en estos personajes. Y lo primero que hay que decir es que estamos efectivamente ante una reina de Egipto que, como el resto de las reinas egipcias, trae una una tradición en los estudios historiográficos en los que, bueno, pues por desgracia ha sido objeto de una sobrehistoria. Es decir, una cosa es lo que realmente les pasó a estas mujeres y otra cosa es lo que cuentan de ellas. Y claro, cuando uno se enfrenta a un personaje, además ya tan cercano a nosotros, ¿no? De hecho, pues la última reina egipcia, stricto sensu, tenemos una gran cantidad de información que se mezcla digamos, la información auténtica, que podría ser la que nos dan las fuentes arqueológicas, las fuentes documentales, y luego están los rumores y las fuentes, digamos, por una parte en vida de ella hostiles, que ahora veremos por qué tuvo fuentes hostiles, y por otra parte la propia historiografía, los propios historiadores que siempre han tomado pues partido o en favor o en contra de ella. Además de una extensísima literatura, nada menos que Shakespeare se ocupó de ella incluso, ¿no? Entonces, claro, es un personaje que más allá de la propia historia ha creado una leyenda, si quieres llamarlo así, por ejemplo, ¿no? Que dificulta mucho el verdaderamente enfrentar el personaje histórico. Y ya no te digo cuando llegó el siglo XX y la señora Liz Taylor asumió el rostro de Cleopatra, ¿no? Ya, vamos, ahora ya sí que la leyenda era imposible de parar. Por tanto, yo creo que podemos ir un poquito por partes, viendo qué hay de historia, qué hay de literatura, qué hay de leyenda negra, a ver si más o menos podemos sacar un retrato más o menos coherente. Hay que decir que Liz Taylor puso el escalón muy alto en belleza, porque a mí esa mujer, sobre todo en esa película, me encantaba. Era extremadamente bella. Y bueno, y ahí se quedó todo el mundo, la imagen de Cleopatra, lo mismo que la imagen de Ramsay Bolton, pues la de Cleopatra es Elizabeth Taylor. Totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno, es lo que tiene Hollywood, ¿no? Que tiene estas licencias. Pero vamos a hablar realmente del personaje histórico. Ella pertenece a un periodo interesantísimo del Antiguo Egipto.
quizás ya no sea tan egipcio como los anteriores egipcios, ¿no? Porque pertenece a la dinastía ptolomaica, a la dinastía que fundó Ptolomeo I. Vamos a hablar de la historia de Cleopatra. Muy bien. Bueno, pues efectivamente hay que situarla la historia, en la gráfica historia de Egipto. Egipto es una civilización con al menos, si incluimos la época romana, 3.500 años y un poquito más, podríamos incluso alargarlo. Es una historia muy extensa y efectivamente en Egipto se dan estas situaciones en las que encontramos dinastías o grupos de reyes que gobernando Egipto no son egipcios. El caso de la dinastía tolemaica no es el único, ni mucho menos, pero sí es el último. La dinastía tolemaica llega al poder en realidad con Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno en su campaña contra los persas, Egipto era una provincia persa en ese momento, logra ocupar Egipto, deja a Ptolomeo de gobernador y sigue su increíble campaña hacia la India. Y Ptolomeo se queda allí como gobernador hasta que muere Alejandro y funda, al morir Alejandro, un poco, no, es más complicado que esto, pero lo voy a resumir, tras el conflicto que hay entre esos generales de Alejandro, al final Ptolomeo se queda a Egipto, ¿no? Y llega a un pacto también con la cultura egipcia de gobernar siendo como son, ya ni siquiera griegos, son macedonios, ¿no? O sea, un ateniense diría, griegos no, macedonios. Bueno, para nosotros viene a ser lo mismo, pero realmente no es lo mismo. En todo caso, Ptolomeo, como amigo y compañero de Alejandro, hizo realidad algunos aspectos que van a ser importantes en la personalidad de Cleopatra, como esa pasión por la cultura, por el conocimiento, que les legó ser discípulos de Aristóteles, fundar la Biblioteca de Alejandría, el museo, un proceso que durará un par de generaciones, y crear una ciudad que es Alejandría, que es una ciudad griega en un entorno egipcio, en donde se va a dar un sincretismo muy poderoso entre culturas. Pero el Egipto antiguo sigue, por así decirlo, un poco intentando mantenerse al margen de esta, lo que no pudo, pero bueno, intentó mantenerse al margen y esto es interesante porque Cleopatra cuando nazca y crezca, por supuesto se educará en Alejandría y en el entorno que todos imaginamos de esa maravillosa biblioteca y ese museo, pero también para mí es una de las cosas más interesantes de Cleopatra, tomará conciencia de ese pueblo netamente egipcio del que es reina. Y esto va a ser muy interesante porque ella va a crecer, digamos, asumiendo las dos personalidades, la personalidad egipcia y la personalidad griega. Esto se ha reflejado en el mismísimo arte ya de su época y posterior, en donde puedes ir por Egipto y encontrar en los muros de algunos templos una figura que el guía os dirá, esa es Cleopatra séptima. Y tiene todo el aspecto de una reina egipcia con la representación de perfil, con el tocado del buitre, y tú a tus ojos eso es una reina egipcia. Y luego te puedes encontrar a Cleopatra con una escultura completamente griega, al estilo clásico, y también te dirán, también es Cleopatra, ¿no? Entonces, uno al principio dice, bueno, es como que hay una doble personalidad cultural. Bueno, una doble personalidad cultural o una cultura, una persona con una cultura muy amplia. Ella, Cleopatra, no sé si sabéis lo que significa. Cleopatra es un nombre que significa la gloria del padre. Y efectivamente también Cleopatra, como las demás reinas egipcias de esta dinastía, está muy conectada con las figuras masculinas. Las figuras femeninas de la dinastía de los Ptolomeos son muy complejas, ¿no? Porque también hay mucha leyenda negra por parte de los romanos con respecto a esto. Están las Berenices, están las Arsínoes y las Cleopatras, ¿vale? Hay que saber que Cleopatra no es la primera Cleopatra de esta dinastía. Cleopatra, la nuestra, es la Cleopatra séptima. Nace ya al final como, curiosamente, hija de un Ptolomeo 12, que ya también están en la fase final, todos se llamaron Ptolomeos en esta dinastía, y la madre no sabemos quién es.
Muy originales con los nombres, ¿eh? Muy originales, sí. Para no desviarse. Esto es como los Ramsés, ¿no? Hay Ramsés, de Ramsés I al 11, pues los Ptolomeos también más, ¿no? Los Ptolomeos hay 14, 14 o 15. Me parece que 14, 14. Bueno, pues no sabemos quién es su madre y, por tanto, también, pues ahí el personaje femenino que podía haberle influido no lo tenemos claro. Así que la personalidad femenina de Cleopatra, digamos que muchas veces la percibimos como una mujer que se hizo a sí misma, ¿no? Si hubiera tenido una figura femenina influyéndole todo el tiempo, pues podríamos... Y esto lo conecto con lo del nombre, la gloria del Padre, ¿eh? Porque de algún modo a mí me da la sensación, aunque esto es una... Esto no lo toméis al pie de la letra, porque no tiene por qué ser así, que efectivamente su padre ya desde que ella era pequeña empezó a notar una gran inteligencia y una mujer con poderío, enfatizado por esta educación que va a recibir en Alejandría, pero también seguramente tuvo maestros egipcios, 100% egipcio, ya sabía hablar egipcio antiguo, sabía griego, por supuesto, sabía latín, o sea, fue una mujer políglota. Algunos han dicho lingüista, yo encuentro que eso es muy exagerado, ¿no? Era políglota, es decir, una mujer que tenía facilidad para los idiomas y que entendió que para su población tenía que dominar esas lenguas, ¿no? Pero también, como digo, el padre se esforzó en darle una educación que estuviese un poco en sintonía con esa inteligencia que percibió en ella. Y no os voy a explicar todos los conflictos, porque los conflictos de los Ptolomeos son muy complejos. Simplemente decir que ella estuvo en Roma cuando su padre fue exiliado. Su padre hay un momento en la historia que es exiliado a Roma, ¿no? Por su propio pueblo, ¿no? O sea, hay como una especie de conflicto entre los Ptolomeos. Y ella ya se va a ir a Roma con él. Entonces su contacto con Roma, vamos a decir así, que empieza en la infancia, ¿sí? Eso es importante, ¿eh? Porque contactar con otra cultura siempre es saber cómo moverse en esa cultura. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de vivir en otro país, que aunque os parezca que todo es igual porque hay McDonald's y hay... No, no es igual, ¿eh? La gente piensa de otra manera, se mueve de otra manera y tienes que pillarles el hilo mental, ¿no? Entonces yo creo que esta anécdota de su infancia, juventud fue importante y cuando murió su padre, se sumaron todos estos factores. Una mujer que ya de por sí traía un carácter fuerte, con una inteligencia aguda, con una situación política alrededor compleja, pero en la que ella resultó elegida, ¿no?, para gobernar junto con su hermano, en corregencia, en corregencia, y nos da una mujer que más o menos joven, ¿no?, se encuentra al frente de una de las cultura más vieja del Mediterráneo, en medio de un proceso de expansionismo del Imperio Romano, al que ya ha conocido por dentro, por así decirlo, y cuando se va a dar, ¿no?, la confluencia de que vamos a ver ahora, de sucesos que la van a llevar a colocarse en el corazón del Imperio Romano, ella estaba cualificada, por así decirlo, para todas estas vicisitudes que vamos a ver ahora que atravesó. La verdad es que es un periodo interesantísimo. Esa niña que le tocó vivir esta fase final del Antiguo Egipto, seguro que sería pues como otras tantas, ¿no? En la vida en palacio, su viaje a Roma. Cuéntanos más de esta niña. De la niña. Sí, Cleopatra. Yo creo que lo que te digo de este aspecto de su carácter de ser egipcia y griega a la vez, o macedonia, como queráis, va a ser muy, muy significativo. Ella, imaginaos que sois una niña que crece, vamos a imaginar, en el Palacio de Alejandría, el cual no existe hoy, no lo podemos ver, ¿no? Lo tenemos que imaginar 100%. Y imaginaos que cuando tenéis cierta edad más o menos ya consciente, os llevan de paseo por vuestro país, un Egipto
que en ese momento tenía en pie el templo de Memphis, trimilenario, el gran templo de Karnak, los grandes templos de Dendera, de Edfu, que se acaban de reconstruir apenas unas generaciones antes. O sea, y todo en color y en 3 dimensiones. O sea, imaginaos el Egipto que ella todavía vio. El otro día yo estuve en el Museo Egipcio de Turín y siempre pues tengo una sobrina de 4 años y siempre le traigo cosas, ¿no? Y entonces nada, les traje unas cositas así de faraones y de tal, y cuando lo vio, dijo, le puse una foto de la estatua de Ramsés II que hay en el Museo Egipcio de Turín, tan bonita, que está sentado con la túnica plisada, ¿no? Que es una obra maestra esa estatua. Y la niña dijo, ¡hala! ¡Qué chulada! ¿no? Y yo que estaba preparando esta de Cleopatra dije, mira, pues esto es lo que debió sentir Cleopatra cuando paseó por aquella antigua civilización todavía en pie, todavía en color, todavía con los sacerdotes echando incienso en los naos de los templos de las esculturas egipcias. Y yo sinceramente estoy convencida de que ella se enamoró, como nos enamoramos nosotros del antiguo Egipto, porque ha habido Ptolomeos que han despreciado más la cultura egipcia que otros, ¿no? Esto es importante. Ellos no dejan de ser extranjeros y por tanto, por más que ella nace en Egipto y tal, la propia Alejandría se crea como una ciudad para que los griegos se sientan cómodos, ¿no? En ciertos espacios propios, aunque siempre fue sincrético, pero entonces hubo Ptolomeos más egipticiados y otros menos. Bueno, Cleopatra está egipticiada, ¿eh? Cleopatra está conectada con esa cultura egipcia. Yo estoy segura que incluso ejerció en algún momento de sacerdotisa, hizo ofrendas, ¿no? Ya de jovencita, y por tanto incorporó mucho de eso. Y Egipto también es una civilización que no solo nos tiene que fascinar por lo monumental, ¿no? Sino, bueno, a mí siempre lo que me ha traído de Egipto es su sabiduría, ¿no? Esos sabios, pensar que cuando vivió Cleopatra, apenas hace un par de siglos que ha muerto Petosiris, el gran sacerdote de Tot, se está dando en ese momento en Alejandría ese sincretismo entre los textos egipcios y los griegos, y estoy segura que ella conversa con estos sacerdotes, con estos sabios, y en algún momento ella, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a la idea de que ya desde pequeña ella va a sentir ese país, ¿no? Ese sentido de país, este es mi país, esta es mi tierra y esto es lo que yo tengo que proteger, ¿eh? Y cuidar y preservar, ¿no? Que yo creo que es una de las características de Cleopatra como reina, ¿no? Su alto sentido de que Egipto es mi país, aunque ahora veréis que se mezcla mucho con los romanos, pero ella nunca pierde de vista, ¿no? Esa idea de Egipto como una tierra con una historia antiquísima, con una población muy peculiar, por así decirlo, muy venerada casi en el Mediterráneo, y de la cual ella se va a sentir legítima heredera de esa cultura egipcia, aparte de que sea heredera por nacimiento del padre, ¿no? Y eso es lo que realmente para mí la hace reina, ¿no? Porque tú puedes ser reina y estar luchando por tu poder personal o tu ambición individual. Y yo creo que Cleopatra fue una mujer que fue, pues si no, no habría trascendido de esta manera, ¿no? Fue una mujer de Estado, una mujer de Estado porque amaba ese país, ¿eh? Porque amó ese país desde pequeña, porque lo amó, ¿no? Lo absorbió desde pequeña. Y una vez que crezca y se vea envuelta en los conflictos políticos de su familia, pues ella todo el tiempo, ahora cuando empecemos a meter a los romanos, está pensando en los intereses de Egipto. Esta es la nota, ¿no? De Cleopatra. Ella está pensando en los intereses de Egipto, lo cual desde el punto de vista de un romano puede ser visto como algo malo. Pues es normal, porque el romano está pensando en Roma y Cleopatra está pensando en Egipto. Y esto es muy importante. Y los romanos se van a dar cuenta de esto, ¿no? Tanto los amigos como los enemigos. Y si quieres entramos en ese punto porque es un punto Bueno, es largo. que esta trastienda histórica, ¿no? De que a lo largo de los siglos las novelas, la literatura han hablado
de Marco Antonio, de César, de una alfombra, de una serpiente el suicidio de Cleopatra, todas estas cosas. Pero vamos a centrarnos ahora también en los romanos. ¿Qué pasa con los romanos? Estos que llegaban a una tierra por invadir, vamos a llamarle así de alguna manera, y dice, somos los romanos, ya sabéis lo que hay, si os queréis por las buenas, si no, por las malas. ¿Qué pasaba con los romanos? Ojo que los romanos, bajo mi punto de vista, le tenían muchísimo respeto a Egipto, ¿eh? Ujú. Muchísimo respeto a Egipto. Pero, ¿qué Antes pasaba y con... después. Ujú. Bueno, de hecho, un día si quieres hablamos de Roma. Bueno, yo soy historiadora, aunque vaya a especializar en Egipto, me gusta Evidentemente, sí, sí, toda la sí. historia. O ya sabes que también ella Abriremos un ciclo sobre Roma. ¿Qué te parece? Desde el principio me hasta el parece final. estupendo. Tenemos para años. Sí, lo acabaremos. Pues mira, Roma está viviendo sus propias particularidades. Roma, al contrario de lo que la gente cree, no era tan invasora como parece. En Roma, en gran medida, su expansión fue defensiva, es decir, que les agredían y ellos se defendían y en esa defensa pues iban expandiendo territorios conquistados muchas veces por el resultado de la guerra, ¿no? En el caso de Egipto, pues fue, mira, yo creo que aquí sí que hay un componente del destino, mira qué te digo, ¿eh? Normalmente un historiador no suele hablar del destino porque no es muy académico, pero oye, es que por eso también fascina esta historia, porque tiene algo de novelesco, precisamente porque se dan una serie de casualidades, ¿no? Roma está inmersa en una guerra civil en el momento en que va a entrar, digamos, Cleopatra a protagonizar ya de en serio un episodio con ellos, la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. No vamos a entrar en detalles, simplemente la guerra se expande más allá de Roma, más allá de Italia, por el Mediterráneo, cuando Pompeyo huye con gran parte del ejército a otros territorios que ya estaban romanizados y bueno, tienen unas batallas, vence César y Pompeyo huye. Y en esa huida se refugia en Egipto por las distintas vínculos sociopolíticos, diplomáticos que había con Egipto, que en principio pues él pensó que serían o bien neutrales o que le apoyarían, aunque solo fuese dándole unos días para recuperarse. La cuestión es que estaba en ese momento Ptolomeo XIII con Cleopatra, pero Cleopatra y Ptolomeo XIII habían sido, como he dicho antes, nombrados corregentes por su padre, pero entre ellos había habido un conflicto que había hecho que Cleopatra tuviera que autoexiliarse de Alejandría. Ella estaba merodeando, escondida cerca para que no la matasen, pero digamos que estaba en un momento eclipsada del poder por un conflicto con su hermano. Y en ese momento llega Pompeyo a Egipto, César le está persiguiendo, por así decirlo, y Ptolomeo, pensando que el ganador va a ser César en esta guerra y pensando en hacérselo amiguete, por así decirlo, comete un grave error, porque no conocía a César, que es nada menos que asesinar a Pompeyo, cortarle la cabeza y presentársela como un regalo a César, el cual cuando llega a Roma, perdón, a Alejandría, y se encuentra esa escena casi grotesca para él, se lo toma bastante mal y hasta que no se ejecuta a los que habían asesinado a Pompeyo, César no va a parar, pero en principio no le hace nada tampoco a Ptolomeo para evitar una guerra adicional en medio de una guerra que ya está metido y que no ha terminado. Eh, Fijaos cómo era César, ¿eh? Pensar que Pompeyo había sido yerno de César, había sido su yerno, y César, pobrecito mío, también tenía sus qués, pero también tenía una nobleza en algunas cosas que ha sido eclipsada. Bueno, Julio César se encuentra ahora en Egipto, está un poco todavía, como digo, en medio del conflicto que no ha terminado, le hace los honores fúnebres a Pompeyo y empieza a calibrar la situación, ¿no? ¿Qué situación tengo aquí? Entonces, mientras está calibrando la situación, el Ptolomeo no le cae muy bien ya por esto que ha sucedido
Y es en ese momento cuando irrumpe Cleopatra, ¿vale? Irrumpe Cleopatra, que sabe que César está allí en Alejandría y decide, vamos a decir que decide ganarse a César como aliado, llegando hasta él, informándole un poco de cuál es la situación en Egipto, para que César apoye, digamos, el bando de Cleopatra. Entonces aquí es donde se coloca la famosa escena en la que ella llega envuelta en una alfombra para evitar que, que la descubran, ¿eh? Porque como está peleada con su hermano, ¿no? Pues podrían matarla y tal. Y aquí empieza lo peliculero. O sea, hasta aquí ha sido pues más o menos una historia normal y aquí empieza lo peliculero, que la verdad es que es muy peliculero. ¿Hasta qué punto es verdad todas estas anécdotas? Bueno, la verdad es muy difícil de saber, ¿eh? Todo esto empieza ya en vida de Cleopatra, esto a correrse estas leyendas, y bueno, la verdad es que son bonitas y por qué eliminarlas, ¿no? Están bien. No tiene mucha importancia, no cambia mucho la historia si se presentó envuelta en una alfombra o salió de un armario en la habitación de César. Para el caso es lo mismo, ¿no? Es decir, que ya entra en contacto, en comunicación con César al margen de Ptolomeo, a escondidas, por así decirlo, y, oye, pues hubo chispa. eh, Aquí empiezan las dos relaciones que va a tener Cleopatra con dos romanos. La primera es con Julio César, relaciones sentimentales me refiero, y la segunda será con Marco Antonio. Eh, Decir que, sedujo a César para hacer, digamos que tenerlo para sus intereses, es mucho decir. ¿Tú qué sabes lo que había en el corazón de una persona, no? A mí cuando los historiadores, a veces algunos más cínicos que otros, ¿no?, se burlan de esto, digo, yo qué sé si se enamoraron de verdad, ¿no? Sea como sea, iniciaron una relación íntima que, por supuesto, fortaleció la relación política y a partir de ahí, pues ya César la va a apoyar en su reivindicación del poder en Egipto y inician una relación en la que, de hecho, pues van a hacer un niño, que es el famoso Cesarión, y en el momento en que finalmente, concluyendo la propia guerra civil, está la guerra civil en Egipto y la guerra civil en Roma, ¿no? O sea, que son dos conflictos como una caja de muñecas, ¿no? La propia guerra civil romana concluya, César tiene que volver a Roma y Cleopatra se va con él. Se va con él, acompañándole en, por así decirlo, su victoria, eh, y no sabemos exactamente qué tenían planeado después de esto, porque como todos sabemos, César va a morir asesinado inmediatamente, bueno, a los pocos días de estar ya en Roma. Y Cleopatra de repente se va a ver en Roma, con César muerto, todos mirándola con suspicacia. César estaba casado con Calpurnia y pues de algún modo, lógicamente dentro de la moral romana y de las costumbres, pues esta era una mujer venida del extranjero, exótica más no poder, no tanto como ha querido pintar Hollywood, no fue tan ostentoso, pero desde luego pues es oriental, lo oriental siempre ha sido visto, ¿no?, por lo occidental como algo exótico, muy relacionado con la seducción, ¿no?, con la vida de placeres y esto, el carácter romano, al contrario de lo que se cree y de lo que nos ha vendido Hollywood también, el carácter romano era muy austero, era muy apegado a las costumbres también de lo que es la parte de la familia, ¿no? Y pues de algún modo ya, por así decirlo, esta primera presentación en sociedad de Cleopatra fue vista pues como no sé qué palabra usar. Ayúdame. Una, un peligro público, vamos. Un peligro público, o sea, te iba a decir algo parecido, pero Y que bueno, tampoco. lógicamente tampoco podemos condenar a los romanos por esto, porque era normal, ¿no?, el contraste de su propia visión del mundo y de esta mujer que es extranjera,
y que pues da la sensación de que ha usado las artes de la seducción para tener acceso al hombre más fuerte de Roma en ese momento. Se van a corto la historia. En ese momento ella apoyará el triunvirato. Ella va a reclamar, ella piensa en reclamar. Cesarión es hijo de César. César no tenía otros hijos. El único hijo de César es Cesarión, curiosamente. Pero sí tenía a Octavio, que como sabéis era sobrino e hijo adoptivo de César, que es su heredero político, pero su heredero político no significa que eso pudiera privar a Cesarión de otros derechos. Lo que pasa es que fue todo tan rápido que tampoco no se pudo articular nada. No sabemos si César hubiera querido otra cosa, porque no dio tiempo. Eh, entonces, pero de repente, pues Cleopatra se ve sola rodeada de leones, ¿eh? Entonces dicen, mejor nos vamos, ¿no? Y regresan a Egipto, donde ella ya empieza a preparar la idea de que Cesarión llegue a ser rey de Egipto. Este era su primer objetivo, ¿vale? Pero como sabéis, luego Octavio, Marco Antonio, bueno, se forma un triunvirato contra los asesinos de César, otra guerra civil en Roma. Ella, Cleopatra, apoya el triunvirato, lógicamente, a los partidarios de César, pero después los triunvirus se van a repartir un poco el poder en el Imperio Romano y la nueva figura de poder va a ser Marco Antonio, que había sido el lugarteniente, por decirlo así con palabras que todos entendamos, de César. Y de nuevo, los distintos conflictos en la zona oriental del Mediterráneo van a hacer que tengan oportunidad de encontrarse varias veces Cleopatra y Marco Antonio, y de nuevo se forme un idilio, ¿no? Un idilio que dio varios hijos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que ahora sí que tenemos un matrimonio que va a durar hasta la muerte. Marco Antonio estaba casado con la hermana de Augusto, de Octavio, y pues un poco va a pasar lo mismo que con César. Van a despreciar a esa mujer romana por los amores de Cleopatra, ¿no? Esto es un poco, pues, de nuevo va a contribuir a que Cleopatra tenga esta señal o esta marca de la seductora femme fatal. Pero lo cierto es que lo que hay aquí es una poderosa alianza entre dos mentes políticas muy fuertes, que son Marco Antonio y Cleopatra, y que cuando Marco Antonio entre en conflicto con Octavio, Octavio va a utilizar como arma política, lógicamente, tampoco hay que juzgarle por ello, que Marco Antonio, que era un romano hasta que conoció a Cleopatra, ha sido nubilado, como si le hubiese lavado ya el cerebro, y dentro de su política, pues Augusto todavía no es, Octavio, para poder, digamos, aserrucharles el suelo, va a utilizar mucho este arma de desprestigiar a Cleopatra y de presentarla pues como una cazahombres seductora que quiere apoderarse de Roma, ¿no? Como que Cleopatra está manipulando a Marco Antonio para quedarse con Roma, o sea, como a la inversa. Yo no creo que Cleopatra pensara nunca eso, ¿no? Pero sí es cierto que Marco Antonio era un hombre muy ambicioso y sí es posible que él sí que lo pensara, ¿no? Que él sí quisiera aprovechar todo el poder que Egipto le podía proporcionar junto a otros, no solo Egipto. Pero finalmente se, se tendrán que enfrentar en una famosa batalla, las fuerzas de Octavio contra las fuerzas de la alianza formada por Marco Antonio, que domina una parte del Mediterráneo oriental, o sea, una serie de territorios romanos que se ponen de su parte, más los de Egipto, y de algún modo, pues en esta famosa batalla se decide el destino de Occidente, porque vence Octavio, Marco Antonio se suicida eh, y Cleopatra, cuando es informada del suicidio de Marco Antonio, pues finalmente temiendo que a Octavio no solo la humille
en Egipto, arrebatándole el trono de alguna manera, dándoselo a su hermano a otro personaje, al último Ptolomeo que quedaba, o la humille todavía más paseándola por Roma en un carro con cadenas, decide suicidarse, que al parecer fue con veneno y no con una serpiente. O sea, quizá veneno de serpiente, pero no con la serpiente misma. Pero bueno, también forma parte, tan parte de la leyenda de Cleopatra, está tan metido en la historia del arte ese fenómeno que prácticamente es imposible arrebatárselo a la imaginación colectiva, con lo cual dejemos que Cleopatra muera en manos de un áspid y mantengamos viva su leyenda. Ella llegó a tener varios hijos con Marco Antonio, eh, que también van en algunos momentos a intentar reclamar el trono de Egipto, ¿no? Pero finalmente, oficialmente, para la historia, con Cleopatra termina, ¿no?, la etapa macedonia de Egipto en el año 30. Egipto se incorpora al Imperio Romano de manera progresiva como provincia y pues, podríamos decir que pone punto y final a la historia de esta gran civilización, eh, como un canto del cisne, ¿no?, esa belleza legendaria de Cleopatra, que también es posible que no fuese tan bella, ¿no?, pero su inteligencia es otra forma de belleza y yo creo que es tal vez la que más nos puede inspirar a las mujeres de hoy. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha agotado el tiempo. Qué lástima porque es un momento fascinante. Muchísimas gracias, Nati, y nos vemos en la siguiente para hablar. Pues, podríamos seguir hablando de Cleopatra para hablar de su tumba. Muchas gracias y hasta la próxima. Perfecto. Hasta la próxima.